Juan Carlos Mora es el presidente y CEO de Grupo Cibes y de Bancolombia. El año pasado un proceso en el cual Grupo Cibes se convirtió en la matriz de Bancolombia y de todos los demás negocios que compartían lo que era Grupo Bancolombia. Mañana van a tener su asamblea de accionistas y vamos a conversar un poco sobre cómo ha sido el balance del 2025 y también sobre cuál es la perspectiva para este nuevo año y los retos que vienen para la economía del país. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, es un gusto estar hoy aquí conversando contigo, con todos los que nos están hoy viendo y oyendo. Hablemos un poco de ese doble rol de CEO de Grupo Cibes y de Bancolombia. En ese momento, ¿cuál demanda más tiempo para ti? Esa es una buena pregunta y yo tal vez me voy a tomar unos minutos explicando lo que pasó. Nosotros en mayo creamos a Grupo Cibes, que Grupo Cibes lo que fue asumió las funciones de compañía matriz que tenía Bancolombia. Entonces hoy tenemos un grupo en que es el Grupo Cibes con una serie de inversiones, entre ellas Bancolombia es el dueño del 100% de Bancolombia. Grupo Cibes tiene y del resto de bancos en Centroamérica, de WOMPI, de Wenia, de Nequi. Entonces, hoy el equipo directivo, conmigo hay un grupo de personas que tenemos el doble rol de ser el equipo directivo de Bancolombia y el equipo directivo de Grupo Cibes. A tu pregunta de qué me demanda más tiempo, yo creo que me demanda más tiempo hoy Bancolombia. Bancolombia me puede demandar cerca del 70%, tal vez 75% de mi tiempo, y el 25% está dedicado a Grupo Cibes. Entre otras cosas, por eso es que tenemos ese doble rol. En la medida en que Grupo Cibes crezca, que es lo que queremos que suceda, que esa plataforma que creamos de una compañía matriz, con unas ventajas que ya se han materializado, varias de ellas de manera importante y podemos conversar un poco más adelante, en la medida en que crezca Grupo Cibes, pues la vocación natural es que esos dos equipos, digamos, sean independientes, pero eso lo dirá el tiempo y la evolución que tenga el Grupo Cibes. Hablemos un poco de esos hitos que ha tenido Cibes. Digamos, arrancaron muy movidos. De los primeros anuncios fue una recompra de acciones. Vino posteriormente la venta hacia final del año pasado de Banismo. ¿Cómo ha sido esa estructuración de Cibes y hacia dónde lo piensan llevar? Muy bien. Cuando anunciamos Cibes, que se creó en mayo, anunciamos que lo hacíamos buscando tres pilares fundamentales. Uno, poder gestionar mucho mejor nuestro capital. Otro, que tuviéramos mucho más flexibilidad en el desarrollo de las opciones estratégicas, que pudiéramos generar más valor para nuestros accionistas a través de la recompra de acciones, y esas tres cosas las empezamos a materializar. Entonces Cibes nace en mayo y empieza la evolución. Anunciamos el programa de recompra de acciones, nos lo aprobó la asamblea, y el programa marzo se ha ejecutado. Se aprobaron 1.35 billones de pesos, se han ejecutado 650,000, cerca del 50% del programa. Pero lo que ha sucedido en conjunto con la recompra más el desempeño de Grupo Cibes es que las acciones han subido de manera importante. Las acciones, el ADR, por ejemplo, ha subido un 100%, 103% en precio. Si comparamos enero 1 a diciembre 31, la acción no ha tenido un comportamiento. Lo mismo la acción preferencial, que tiene un poco menos de crecimiento, pero también es cerca del 80%, la ordinaria del 70 y pico por ciento. Entonces ahí ya hay un valor que se concreta para los accionistas porque el precio de sus acciones subió. Segundo, anunciamos la venta de Banismo como el desarrollo de esa estructura corporativa que nos permitía esa flexibilidad. Hubiera sido muy difícil esa venta si no tuviéramos una estructura como Cibes. Anunciamos entonces la venta de Banismo, que está en proceso de perfeccionarse. Anunciamos un dividendo extraordinario como parte de esa gestión de capital, porque permitió que tuviéramos un capital que podíamos entregarle a nuestros accionistas. Entonces generamos un dividendo extraordinario. Entonces la rentabilidad de nuestros accionistas se vio muy favorecida tanto por el dividendo como por el mayor precio de la acción, así como las opciones estratégicas. ¿Qué viene? Vamos a seguir en ese camino, vamos a seguir en el proceso de consolidar la rentabilidad para nuestros accionistas. De hecho, en la asamblea que vamos a tener, la primera ordinaria de Grupo Cibes, después de su creación, vamos a proponer que la asamblea considere un programa de recompra de acciones para los próximos 3 años, porque creemos que es un mecanismo muy positivo.
Hablemos un poco de esa nueva fase de recompra que se viene, cómo va a estar configurada, cómo se va a ejecutar. Vamos a proponerle a la Asamblea un programa, como lo decía, con 3 años de duración para que tenga continuidad, que tenga un monto de 1.35 billones, es decir, similar al monto que nos aprobaron en la Asamblea anterior, y que sea reglamentado por la Junta. Hay que entender que este mecanismo lo que permite es que a los accionistas tengan una opción de vender sus acciones y que el precio se regule y que se transfiera valor. Entonces, tener ese mecanismo y como tenemos el capital suficiente para poder hacerlo, eso permite que ese programa tenga esa flexibilidad. Entonces, dado el éxito que tuvo el primer programa, queremos proponerle a los accionistas que continuemos con ese programa en condiciones similares, reglamentado por la Junta Directiva. Hay un dato muy importante en el informe de gestión de ustedes y es que reconoce una mayor expectativa para la economía colombiana este año, un poco superior a la del año pasado, pero también contempla todos los escenarios macroeconómicos que han pasado, aumento del salario mínimo, un eventual aumento de las tasas de interés del Banco de la República, una mayor inflación. Dentro de esa configuración de país, ¿cómo se ven ustedes tanto en Bancolombia como en Cibes? El año 2026 tiene una condición que es particular. Lo mencionas, nosotros preveemos que la actividad económica va a continuar siendo dinámica, que inclusive puede ser algo mejor que la del 2025, pero es un año que tiene muchas variables en movimiento. Está el tema geopolítico, dependiendo de lo que suceda en el Oriente Medio con los precios de petróleo, eso puede tener un efecto sobre Colombia. Positivo o negativo, dependiendo de lo que uno quiera mirar, porque puede ser positivo de corto, pero puede tener un efecto más negativo de largo plazo. Pero con todo eso, nosotros creemos que la economía va a seguir teniendo una dinámica importante de la mano del comercio, de la mano del entretenimiento, de las actividades asociadas a turismo, como los hoteles, los restaurantes. Entonces prevemos una actividad que debe estar teniendo un crecimiento alrededor del 2.9% del PIB en el año 2026. Lo que sí creemos es que la inflación va a subir, dado la modificación que se hizo del salario mínimo. Debería estar más por los lados del 6.4 y por lo tanto las tasas del Banco de la República deberán subir. Eso tiene un efecto sobre las tasas de interés de la economía en general, lo que a la vez afecta a la cartera, entonces también creemos que puede haber algún deterioro de cartera adicional. Con todo esto nosotros esperamos que en ese ambiente macroeconómico que tiene sus retos, la cartera nuestra crezca entre el 8 y el 9% total Grupo Cibes y que aún así tengamos rentabilidades cercanas al 17-18% en este año 2026. Hay un tema que sale mucho a la luz cuando suben las tasas de interés y que ha cobrado mucha vigencia en los últimos años y son las tasas de los CDTs. Hablemos un poco del fondeo del banco. ¿Cómo lo tiene estructurado para este año? Pensamos que nos va a subir el costo. De hecho, ya en estos primeros meses del año, con la expectativa de las tasas de interés al alza, el costo de los CDTs ha ido subiendo y ya los CDTs pueden estar alrededor de 9.5, 10, dependiendo del plazo y de la entidad. Eso va a generar que el costo del fondeo suba un poco más y por lo tanto eso también se traduce en que las tasas de interés se transfieran un poco más a la economía. Con todo eso nuestro costo de fondeo debería subir, pero consideramos que vamos a poder manejar el margen de una manera positiva y tener, digamos, un resultado que, como el que mencionaba ahora, aún en ese ambiente de un costo de fondos más alto. Hay un tema que ya se ha venido mencionando, que ya se anunció durante las conferencias con inversionistas y es una futura operación que van a hacer, ¿no? La separación de Nequi dentro de Bancolombia. ¿Cómo va a funcionar? O sea, donde nos puedas contar cómo va a funcionar, cómo va a operar y cómo redistribuye un poco el Grupo Cibes teniendo en cuenta la penetración que tiene Nequi en el mercado. A ver, yo quiero aquí ser muy claro y es Grupo Cibes, entonces tiene el 100% de Bancolombia y hoy dentro de los números de Bancolombia está Nequi. Un ejemplo, Nequi tiene una cartera de 1.7 billones de pesos.
Esa cartera está dentro de los números de Bancolombia, del Banco Comercial Bancolombia. Nosotros ya tenemos autorización por parte de la Superintendencia Financiera para tener a Nequi compañía de financiamiento comercial. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esos números de Nequi que hoy funciona, digamos, en la práctica es un negocio independiente, pero está sumado dentro de los números de Bancolombia y los separamos y pasan a ser independientes en Nequi, compañía de financiamiento comercial. En los números de Bancolombia va a reducirse porque se saca una parte de su cartera, de sus depósitos, pero en Grupo Cives sigue igual, porque Grupo Cives tiene el 100% de Bancolombia, el 100% de Nequi, entonces en la suma, más que van a venir de fuentes diferentes, hoy viene todo de Bancolombia, en el futuro va a venir Bancolombia sin Nequi, más Nequi en Cives permanece igual. Ahora, lo que es importante es, para los clientes de Nequi no pasa nada. O sea, el cliente de Nequi no se va a dar cuenta que hoy Nequi es una compañía independiente. Lo que se va a dar cuenta es porque vamos a poder ofrecer más servicios, más productos, porque vamos a desarrollar a Nequi de una manera mejor. Para eso lo estamos separando, pero no porque le vaya a cambiar en algo la forma como interactúa con Nequi. Vamos a poder agregarle productos y servicios adicionales a Nequi de manera más eficiente, más fácil, más rápida, para beneficiar a esos más de 27 millones de clientes que tiene hoy Nequi. Y dentro de la estructura tecnológica, en lo que llaman el back, ustedes, ¿no? Los banqueros, ¿qué va a cambiar? ¿O qué tantos esfuerzos ha requerido esta separación? Lo veníamos haciendo, yo me voy a volver un poco. Nequi conceptualmente nació como una plataforma independiente. Lo que pasa es que tenía unos hilos conductores, o tiene unos hilos conductores con Bancolombia importantes. Y algunas cosas operativas no las duplicábamos, pero eran cosas que los clientes no tenían por qué saber. Pues cuando hacíamos un reporte a la superintendencia bancaria, esos reportes Nequi iba ahí incluido. Hoy nos toca hacer un reporte por Nequi y un reporte por... Entonces hemos estado trabajando en eso, en cómo operativamente reportamos. Hay una funcionalidad que es muy importante y era el traslado Nequi Banco, Banco Nequi, Bancolombia Nequi, Nequi Bancolombia. Eso como era la misma entidad, digamos, regulatoriamente no tenía problema. Ahora hay que hacerlo, digamos, un poco por fuera. Sacamos a Nequi, entonces pero esperamos que para los clientes no haya, y en eso hemos trabajado mucho. Entonces Nequi se concibió independiente, tiene tecnología independiente, tenía esos hilos conductores de cosas que hacíamos en común, ya los estamos separando. Eso es lo que estamos haciendo todo este año para preparar, pero esos son temas operativos, más como tú lo decías en el back, que algo que los clientes tengan por qué notarlo, no lo deberían notar. Y la tecnología hoy, Nequi opera en un sistema y Bancolombia opera en otro sistema distinto. Entonces ahí no hay un gran cambio. Quiero ver un poco el espectro y volver un poco a la geopolítica que ya hablamos, un poco los movimientos que han pasado. ¿Cómo ven ustedes Venezuela? Hay un interés y hay unas necesidades bancarias en Venezuela, unas necesidades de financiamiento, hay empresas colombianas que lo han pensado. ¿Cómo lo ven? Venezuela tiene una conexión natural con Colombia en todo sentido. Si uno lo mira desde el punto de vista histórico, si uno lo mira desde el punto de vista de afinidad, si uno lo mira por conexión de lo que ha sucedido, por la frontera que tenemos en común. Entonces, Venezuela y Colombia tienen una conexión natural en todo sentido. Eso hace que lo que suceda en Venezuela sea muy importante para Colombia. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista de oportunidad económica, yo creo que existe y es muy grande. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Teniendo una mirada muy cercana de lo que está sucediendo en Venezuela, evaluándolo, para mirar cuál es el momento de una oportunidad de considerar estar en el mercado venezolano. Consideramos que todavía no es el momento. Hay que esperar evoluciones desde el punto de vista institucional, cuando Venezuela pasa a ser definitivamente ya un país con una actividad democrática importante, pero estaremos muy vigilantes a poder evaluar esos momentos y claramente lo vemos como una oportunidad. Lo que hay que mirar es cuándo es el momento para evaluarlo de manera concreta para ver qué hacemos. Quiero volver un poco de nuevo a Colombia y hablar de
Impuestos. Ha habido una serie de normatividades que han impactado un poco a las compañías. ¿Cómo les ha ido a ustedes? La actividad, digamos, financiera ha sido sujeto de unos impuestos adicionales. Tenemos la tasa de impuesto de renta más alta, del 40%, que el resto de la economía tiene el 35%. Entonces ahí tenemos un impuesto que es adicional. Tenemos un impuesto en la última emergencia económica de renta, y yo me quiero detener un poco en el impuesto de renta, porque el impuesto de renta no obedece a la actividad económica, obedece a un patrimonio. Y por ponerlo de alguna manera, la materia prima de un banco es el patrimonio. Ese es el que le da su solidez, es el que le da su capacidad de hacer negocios, distinto de otros negocios. Poner una tarifa del 1.6% sobre el patrimonio es generarle unas ineficiencias a la economía colombiana muy importante. Porque, insisto, no es un impuesto que esté asociado a una actividad económica, sino simplemente a lo que es tu capital para poder trabajar. Eso va a tener un efecto en la rentabilidad del sector financiero muy importante, porque es desproporcionado. Y el hecho de que sea diferencial sobre el resto de la economía no tiene ningún sentido económico. El impuesto del patrimonio es un impuesto antitécnico, porque, insisto, no depende si yo me gano 1 peso o 1.000, sino cuánto tengo. Y eso en un banco que es la materia prima es triple efecto antitécnico. Eso va a tener un efecto sobre la economía y sobre la disponibilidad del crédito y sobre el crecimiento, por lo que eso significa. Además de esto, tenemos otros impuestos que no son muy nombrados, pero que tienen un efecto importante. Por ejemplo, el impuesto de industria y comercio en las ciudades capitales. Nos han ido subiendo la tarifa de manera sistemática en las ciudades capitales a los bancos del impuesto de industria y comercio. Ese es un impuesto que, insisto, no se ve muy bien, no se ve, digamos, específicamente cuando se miran los estados financieros, pero que empieza a tener un peso muy importante. Entonces, si miramos, es una carga impositiva que llega sobre un sector que es un motor económico. Y si uno empieza ese motor económico a generarle ineficiencias, eso lo termina pagando toda la economía colombiana. Lo terminamos pagando en crecimiento, lo terminamos pagando en tasas de interés más altas. Entonces, al final lo que se está llevando es a una ineficiencia de la economía colombiana vía unos impuestos que ya están llegando a ser expropiatorios, que ya son más del 65% del ingreso que se va o de la utilidad mejor, que se va a impuestos de los diferentes órdenes, más los impuestos que tenemos asociados. Por ejemplo, hay cosas que no se mencionan, pero nosotros pagamos un impuesto, realmente es un gasto que es un seguro de depósito que le pagamos al gobierno, más tenemos inversiones forzosas importantes, el 5.6% de los depósitos se van en una inversión forzosa. Entonces ya empiezan a asfixiar la actividad y a volverla cada vez más ineficiente. Pero ha habido acuerdos con el gobierno, ¿no? Han llegado como a conciliaciones frente a temas como el Pacto por el Crédito, recientemente también tuvieron un diálogo. ¿Cómo han llevado esa conversación actualmente? Porque lo que nos hemos sentado con el gobierno a decirle que hay mecanismos que son las conversaciones con el gobierno, tanto en el Pacto con el Crédito como en el programa Abrigo. Mire, lo que le decimos al gobierno, tenemos un objetivo común, llevemos más crédito a los colombianos. Ese objetivo es común, pero hagámoslo de una manera ineficiente. Y de ahí nace el Pacto por el Crédito en los diferentes sectores que nosotros cumplimos de manera clara, llevando ese dinero a la economía, que explica también parte del crecimiento de la economía. Ahora, en este otro proceso de la ola invernal y la declaratoria de emergencia económica, lo que le dijimos al gobierno, mire, tenemos el mismo propósito, ayudémosle a las personas que vieron su actividad económica afectada y llevémosle más crédito para que esa región pueda recuperar su actividad económica y crecer. En eso estamos de acuerdo, pero hagámoslo de una manera eficiente, no de una manera ineficiente como es las inversiones forzosas. Y ahí fue donde llegamos al programa Abrigo, que
nos permite tener unos alivios para las personas en el flujo de caja durante 12 meses máximo para que pueda recuperar sus actividades productivas y llevar un crédito adicional. Yo creo que ese es ejemplo de un diálogo constructivo y productivo que logra el objetivo sin caer en la represión financiera que son las inversiones forzosas. La represión financiera genera todavía más ineficiencia en la economía. Juan Carlos, para cerrar este diálogo y agradecerte nuevamente este espacio con Valor Analytic, el sector bancario colombiano ha tenido unas transformaciones fuertes en 2025, ¿no? Una recuperación de rentabilidades, una recuperación de márgenes, cambios en muchas estructuras corporativas. ¿Cómo ves tú la banca colombiana? ¿Hacia dónde puede ir? Yo quiero resaltar eso que mencionas porque la banca colombiana ha sido una banca dinámica y que ha respondido a los requerimientos de los clientes, de las compañías, de la economía colombiana. Es una banca que mira al futuro con innovación, que tuvo un efecto importante en el año 23 y 24 de rentabilidades por debajo, muy afectadas. En el 25 hay una recuperación de la rentabilidad, pero todavía no a los niveles que debería ser. Por lo tanto, yo veo una banca que se sigue recuperando, obteniendo rentabilidades que deba estar más acorde con la rentabilidad de un sector como el sector financiero y que siga incluyendo innovación. La competencia va a estar cada vez más aguda con la llegada de nuevos actores y también el desarrollo de los actores actuales. Al final, yo creo que eso es beneficio para la economía, para los clientes, esa mayor competencia, y yo veo que ahí va a haber un mayor desarrollo de competencia, lo que nos obliga a nosotros a ser cada vez mejores y a entregarle cada vez más a nuestros clientes, siguiendo en ese proceso de desarrollo, y seguiremos aportando al crecimiento de la economía, que yo creo que muchas veces no se valora suficientemente ese aporte que hace el sistema financiero colombiano, que es sólido, que es de iniciativas importantes, que aporta, digamos, a ese bienestar de los colombianos buscando desarrollo sostenible. Seguiremos en esa línea. Y al final, beneficio para los clientes con mayores opciones y mayores oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. No, es un gusto, es un gusto. Juan Carlos Mora, el presidente y CEO de Grupo Cibes y de Bancolombia, acá en Valor Analytic.